Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también. Informaros que aunque hoy todavía no es el día 23 de abril del 2024, el conocido Día del Libro y de la Rosa, sin embargo este vídeo lo subiré a las redes sociales el día del libro, que es el 23 de abril. Y dicho lo cual, quisiera introducirme con unas palabras de Cervantes, personaje conocidísimo, no solamente en España, sino que es un personaje universal, Don Miguel de Cervantes de Saavedra, Miguel de Cervantes, el conocido literato, escritor español. Bien, he entresacado de uno de sus muchos escritos la siguiente cita. Él escribe: el que anda mucho, como personas que por aquí a mi alrededor estoy viendo que caminan, el que anda mucho, y añade, y lee mucho, ¿qué le ocurre a esta persona? Añade, pues ve mucho, claro, al andar continuamente está viendo muchos paisajes, y finaliza diciendo, y sabe mucho. El que se dedica a andar por recomendación médica y para el bien de la salud, y al mismo tiempo lee, hay dos cosas que le siguen. Y es que ve mucho al andar, está viendo continuamente nuevos parajes y sabe mucho. Vuelvo a leer la cita sin hacer ningún comentario. El que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Precisamente estos días, cuando vaya llegando el día del libro, como se acostumbra a hacer cada año allí en Alcalá de Henares, España, se hará la lectura del Quijote, obra importantísima de Cervantes. Se hará la lectura del Quijote y de cada año recuerdo que se van turnando muchas personas, son personas muy conocidas, son sabios del saber y van leyendo cada uno una porción, y cuando acaba el primero le da lugar al segundo, y así creo que están un día o dos seguido leyendo hasta que terminan de leer todo el Quijote. Y mira que es largo, ¿eh? El Quijote. Pues sí, esto lo hacen en honor a Cervantes. Y dicho lo cual, voy a introducirme haciendo un homenaje al Día del Libro con un par de palabras que están en el libro de los libros, la Biblia, las Escrituras. No hay otro libro como la Biblia, ni que se haya traducido a tantos idiomas y dialectos, más de 1000 idiomas y dialectos, ni que haya tenido resultados en la vida de las personas tan transformadores. Entre ellas, mi persona y la de mi hermano que me acompaña, el Pepet. ¿O no es así, Pepet? ¿A ti te ha transformado la Biblia? Sí. ¿Eh? Parece que lo dices con miedo. No. Bueno, sigamos. Dice el Salmo 119. Aún me acuerdo el día que conocí a Pepet y a su familia yo. Aún me acuerdo perfectamente, y tú también te acuerdas, ¿eh? Y empecé a predicarle la palabra, y empezó a venir a las reuniones que yo hacía, y en poco tiempo ya había entregado su vida al Señor, como años antes lo había hecho yo. Y es que el escuchar y el leer la palabra de Dios con fe te cambia la vida. Sigamos.
El Salmo 119, un salmo que no podía faltar en el día de hoy, diríamos que este salmo es el salmo, dejármelo que os lo diga así, de la Biblia. Dice acerca de la Biblia: ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho le dice a Dios, es decir, la Biblia, me ha vivificado. Ella es mi consuelo. La de anécdotas que yo os podría traer ahora adelante que prueban esto. Y luego hay otra cita escrita en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Dice ahí el autor bíblico: la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es viva. Sí, a pesar de tantos años. Las partes más antiguas de la Biblia, que provienen de la época de Moisés, ya veis la de años, 3.500 años o más. Y las partes más nuevas, las del Nuevo Testamento, 2.000 años ya hace que se escribieron. Pues a pesar de los años, no es un libro viejo, no es un libro ya desfasado, no es un libro hay que echarlo a la basura, ni mucho menos. Se renueva cada día, como palabra de Dios que es, y se renueva en nuestras vidas. Dice ahí, la palabra de Dios es viva, y prefiero no continuar con lo que dice a continuación, porque me estaría todo el día hablando de las características y del poder que tiene la Biblia en la persona que la lee con fe. Y ahora pasamos ya a narrar una historia. Dice el título de esta historia: la Biblia nos consuela. Sí, la Biblia nos consuela. Y acudo a unas palabras de Henry Van Dyke, hablando de la Biblia. Este escritor, creyente, naturalmente, escribe: ninguno que tenga como suyo este tesoro, porque es que la Biblia es un tesoro, es pobre o está sin consuelo. Y añade: cuando oscurece el paisaje y el peregrino, no olvidemos que somos peregrinos, y el peregrino tembloroso llega al valle llamado de la sombra, aquel valle del Salmo número 23, dice: no teme penetrar. ¿Qué hace? Toma en su mano la vara y el cayado de la Escritura, como yo, que siempre llevo aquí el cayado, la garrota de mi padre, que ya lleva muchos años que está con el Señor. Esta es una de las herencias que me dejó mi padre, un hombre de pueblo. Él murió a los 87 años. Aún me acuerdo el día 23 de junio, la verbena de San Juan. Murió donde vivía, en Santa Coloma de Gramenet. Pues dice: la vara y el cayado de la Escritura, ese ser dice a amigos y a compañeros. ¿Y qué es lo que les dice? Adiós. Nos veremos otra vez. Aquel que cree en la Biblia no se desespera y no piensa que la muerte es el final de todo. ¿Qué va? Es un trance, es dar un paso para encontrarnos en la otra orilla. Adiós. Nos veremos otra vez. Y añade: y consolado con aquel apoyo, el apoyo de la Biblia, se encamina al paso solitario, como quien anda a través de tinieblas, pero no para desembocar en las tinieblas. Este mundo es un mundo lleno de tinieblas. Anda a través de este mundo, pero anda hacia la luz. Como la luz del sol que ahora mismo me está resplandeciendo a mí, que me está dejando casi sin poderlo mirar cara a cara. Anda a través de tinieblas hacia la luz. Qué palabras más sabias y más bíblicas estas de este autor, Henry Van Dyke. Y ahora ya
Pasamos a la lectura de esta hojita, porque no os olvidéis que, como tantas veces, esta es una hojita de calendario, del calendario La Buena Semilla, que he extraído del que tengo en mi casa, y me ha parecido muy interesante poderla compartir con vosotros. Pues esta hojita dice lo siguiente. El encabezamiento reza así: la Biblia nos consuela, como acaba de decir Henry Van Dyke. Y ahora pasa a narrar una historia que, al parecer, por los datos que da, es cierta, es bíblica, no es una invención, es algo que ocurrió. Y cuando la vaya leyendo cada uno de vosotros, reconoceréis que es así. Dice: a finales de agosto de 1939, Europa se vio inmersa en un terrible conflicto que trastornaría la vida cotidiana de muchas familias. Y todos sabemos que este conflicto fue la Segunda Guerra Mundial, que ahora mira por dónde se está hablando, de que tal como se están poniendo las cosas, podemos estar a las puertas de una tercera guerra mundial. Dios no lo quiera, pero es que el hombre, en su desvarío y en su pecado, es capaz de entrar en una tercera guerra mundial, que esto ya sería la destrucción total, con los mecanismos tan modernos que hay ahora. Pues bien, dice que a finales de agosto de 1939, que fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Europa se vio inmersa en un terrible conflicto que trastornaría la vida cotidiana de muchas familias. Luis, que es nuestro personaje, Luis fue reclutado y llevado al frente. Con el corazón destrozado, dejó a su esposa y a sus 2 hijos, entre ellos un recién nacido que se llamaba Henry. Continúa la lectura. Rápidamente fue tomado preso y deportado a un campo al este de Europa, como tantos de nuestros familiares que se vieron inmersos en esa guerra que ellos no habían provocado. Durante 6 duros años, la vida en la granja familiar se desarrolló sin él. Su ausencia dolía mucho debido al trabajo en el campo, en el establo, en los huertos o simplemente cuando la familia se reunía. A pesar de la distancia y de la censura de las autoridades, él pudo intercambiar algunas noticias breves, por medio de cartas. Los años pasaban, no olvidemos que duraron varios años, si no recuerdo mal, creo que duró 6 años. Los años pasaban y uno de esos correos tan esperados sumió a Luis en un dolor indescriptible. ¿Cuál sería esa noticia? Su pequeña Esther, nombre bíblico por cierto, su pequeña Esther se había quemado accidentalmente y no había sobrevivido. No había sobrevivido. Oscuros pensamientos le asaltaron, tales como: ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy aquí lejos, impotente, sin poder estar con mi familia en esta prueba tan grande y sin haber vuelto a ver a mi hija? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Expresión que tantas veces han puesto en sus bocas hombres de Dios como Habacuc y como otros muchos. ¿Por qué, Señor? ¿No me puedes dar una explicación? Continúa la nota. Todos sus compañeros de prisión, ya que él estaba en prisión,
sin haber hecho nada malo. Todos sus compañeros de prisión intentaron consolarlo. Tengo que decir una cosa acerca de esto. Mi padre, llamado como yo, Marcelino Alegría, yo me llamo Portabella, apellido de mi madre. Él se llamaba Jiménez. Mi padre le pilló la guerra. Él nació en el 1908, sin hacer nada malo. La guerra civil española. Y como él se puso del lado establecido, sin entrar a apoyar el golpe de Estado del general Franco, acabó en un batallón disciplinario. Estuvo 3 años o más sin ver a mi madre. El uno no sabía dónde estaba el otro. A mi madre se la llevaron refugiada a Francia y él estuvo en un batallón disciplinario. Cuando se volvieron a ver, no se lo creían. No se lo creían. Y os voy a decir otra cosa. Y es que me están viniendo ahora pensamientos a la mente que no tenía pensado decir. Como resultado de aquello, en un pueblo de menos de 40 habitantes, todos se le pusieron encima. Todos se le pusieron en contra. Y el resultado fue que se tuvo que venir a Barcelona. Porque yo nací en Cuenca, en un pueblo de 40 habitantes, Campillo Sierra, en la serranía de Cuenca, y mi padre se tuvo que venir, yo tenía 6 años, a Barcelona, porque le hacían la vida imposible. Le llamaban rojo, le llamaban comunista, le llamaban de todo. Y mira por dónde. Aquí conocimos al Señor. Aquí el primero de la familia que conoció al Señor fui yo. El 10 de mayo de 1964. Y luego el 2 de agosto, menos de 3 meses, él ya estaba convertido también al Señor. En la iglesia de Santa Coloma de Gramenet, iglesia que todavía existe y está en el mismo lugar. Después de 70 o 80 años, todavía existe. Y algunos creyentes de esa iglesia verán este vídeo y podrán constatar lo que estoy diciendo. Volvamos a nuestra lectura. Dice que todos sus compañeros de prisión intentaron consolarle, pero sin éxito. Años después del final de la guerra, uno de esos compañeros dio testimonio de que Luis solamente se consolaba leyendo la Biblia, la cual nunca abandonó. ¿Cómo me acuerdo en los primeros meses de mi conversión? Como os he dicho, yo me convertí el 10 de mayo de 1964, que el mes que viene os pondré un vídeo haciendo alusión a ese día, porque serán 60 años ya, 60 años que me convertí. Yo me acuerdo que en el mes de julio entré a trabajar en un mayorista farmacéutico, donde estuve muchos años, hasta que luego me fui y entré en la banca. ¿Y sabéis qué hacía yo al principio? Yo hacía el turno de 6 de la mañana a 2 del mediodía. Y mientras todos, una empresa con casi 500 empleados, mientras todos se subían al bar de la empresa a jugar al domino, a las cartas, y aprovechaban la media hora hablando de sus cosas, yo tenía mi Biblia escondida en un armario y me sentaba en un taburete y bocado a bocado leía la escritura. Y cuando eran las 7 de la mañana, que aún faltaban 2 horas, decía, ¡oh, es que no llegan las 9! Y cuando eran las 8, es que no llegan las 9. Y cuando ya llegaban las 9, y todos se subían para arriba, y alguno me decía, Alegría, ¿te subes con nosotros? Yo les decía, no, yo me quedo aquí. Y recuerdo que lloraba leyendo la Biblia. 2 meses llevaba de convertido. ¿Cómo necesitaba yo leer la Biblia? ¿Cómo lo necesitaba?
Continúo. La Biblia, verdadera palabra de Dios, tiene un poder indescriptible. No se puede describir. Y os doy fe yo de ello. Y cualquier creyente tiene un poder indescriptible para consolar y animar. Hay una escena que es histórica y que además se dio en la vida del apóstol San Pablo, en la Grecia antigua. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y el título es Pablo y Silas, que era su colaborador, llegan a Berea. Dice que estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando les predicaron la palabra, la recibieron con vehemencia, con solicitud. Y añade, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y cuál fue el resultado? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bueno, necesitaría más de un vídeo para poder desarrollar estos pensamientos, pero diré alguna cosa. El apóstol San Pablo y Silas habían salido por piernas de Tesalónica. Se había levantado una oposición contra ellos y tuvieron que huir, porque si no los hubieran matado. Y se fueron a una ciudad cercana llamada Berea. Y cuando llegan allí, Lucas, el narrador, el historiador Lucas, que es el que narra esto, dice que cuando llegaron a Tesalónica, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando llegaron a Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque en lugar de juzgar antes de escuchar, se pusieron a escuchar la palabra de Dios. Y os quiero decir, es un peligro. Ponerte a escuchar la palabra de Dios sin menospreciarla, sin juzgarla antes, sino con el corazón abierto a ver qué es lo que te llega. Esto es un peligro muy grande, porque tenemos varios casos en la Escritura de personas que se pusieron a escuchar la palabra de Dios y el resultado fue que creyeron, porque la palabra de Dios tiene un poder transformador. Ese es un peligro muy grande, bendito peligro, el de escuchar la palabra de Dios. Y más en un día como hoy, que es el día del libro, el día de la Biblia. Aquí tenéis la Biblia, la he querido poner aquí. Por cierto, es una Biblia, una versión católica, no hay ningún problema. Es la Santa Biblia de las ediciones paulinas, local, que está allí en la Ronda de San Pedro, al lado de la Plaza Urquinaona de Barcelona. Yo voy mucho allí, compro cosas como esta Biblia, la palabra de Dios. Independientemente de la traducción, toda ella es la palabra de Dios, sea la de las ediciones paulinas, sea la Reina Valera evangélica, protestante, sea la que sea. Pues bien, estos se pusieron a escuchar la Biblia. ¿Y qué hacían? Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía coincidía con lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca del Señor Jesucristo. ¿Y qué resultado? Dice que creyeron muchos de ellos, no pocos, no 8 o 10, no algunos cuantos, como pasó con los atenienses, que incluso se dan los nombres de los poquitos que creyeron. Aquí creyeron muchos. Y luego añade, y mujeres griegas. Además, no eran mujeres cualquiera, eran mujeres griegas de alta alcurnia, de distinción, dicen aquí, las personas más letradas del momento. Estas creyeron. Y luego añade, y no pocos hombres, y no pocos hombres. Muchas veces, para menospreciar las cosas de Dios,
se ha dicho que las cosas de Dios son algo así como paparruchas, historias para mujeres, como si las mujeres fueran menos que los hombres. Por favor, ante Dios y ante los ojos de cualquier persona humana tiene el mismo valor, una mujer que un hombre. ¿Qué es eso de menospreciar a las mujeres? Dice que mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y estos que atacan las cosas de Dios y a la Biblia, dice que la Biblia solo la creen pues mujeres, personas trabajadoras del hogar. Otra expresión despectiva que se hace en contra de las mujeres trabajadoras del hogar, como si ese trabajo no fuera un trabajo digno. Pero aquí dice que además no pocos hombres, no pocos hombres. Sí, los hombres, como Cervantes y como tantos grandes hombres de la historia, necesitan a Dios y necesitan la Biblia. Y cuando tú te pones a escuchar o a leer la Biblia desprejuiciadamente, acabas doblegando la rodilla y convirtiéndote al Señor. Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, y no pocos hombres. Antes he hablado de mi padre. Y tengo que deciros una cosa. Yo me convertí el día 10 de mayo de 1964 en la iglesia de Pinar del Río, en Barcelona. Pero menos de 3 meses, el 2 de agosto de ese mismo año, mi padre se convirtió en la iglesia evangélica de Santa Coloma de Gramenet, la iglesia de San Jerónimo, iglesia que todavía, como os he dicho antes, persiste en el día de hoy. Persiste en el día de hoy. Y esta hojita que acabo de compartir con vosotros concluye: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Claro, el título de esta hojita ha sido La Biblia nos consuela. Y millones de creyentes a través de la historia podemos dar fe de ello, que la Biblia nos ha estado consolando y nos va a seguir consolando hasta introducirnos en el cielo y en la presencia de Dios. Y dicho esto, con todo sentimiento y no exento de un cierto grado de emoción, vamos a terminar como siempre con una oración al Señor. Y luego mi hermano Pepet, cuando acabe la oración, me desconectarás, ¿de acuerdo? Señor y Padre, te damos muchas gracias en este día, en el día de la rosa y en el día del libro, porque el libro por antonomasia, el libro de los libros, es tu libro sagrado, la Biblia. No hay otro libro como él. Es un libro que ha cambiado corazones, que ha cambiado vidas, que de ladrones y de asesinos y de criminales y de hombres y mujeres corruptos los ha transformado en creyentes que por la fe te han aceptado y a través de la lectura de la Biblia. Y ahora están esperando reunirse con el resto de creyentes en el cielo cuando tú los llames a su presencia. Muchas gracias, Señor. Gracias por estos 60 años que pronto llevaré. Gracias por los 30 y tantos años ya, cerca de 40, que lleva mi hermano Pepet, que también abrazó el mensaje de la Biblia. Gracias, Señor. Te pedimos que en el día de hoy muchas personas puedan escuchar cosas que hablen de ti, cosas que explica la Biblia, y pongan fe en ti, en tus cosas y en la persona del Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por todos nosotros. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza
que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.